¿Qué comen? Pupusas. ¿Eso de dónde es? El Salvador. ¿Del Salvador? ¿Usted de allá? Dominicano. Ah, ya, pero está bien rico. Sí, ¿Qué me... ya no queda. ¿De qué? Ya no queda. Ah, miren, nada más. ¿Y está bien padre esta feria? Sí, sí. Sí, es muy bonito ver todos los países juntos. Eso está bien. De Dominicana. Y bueno, miren acá de la República del Perú, ¿qué hay en el Perú? ¿Qué hay en el Perú? ¿Me pueden platicar? Los alfajores más ricos de toda la feria. Ay, apuyuyu. ¿De dónde es usted? Yo soy mexicana. Ah, ¿y la limeña? Ellas. Venga para acá. ¿Dónde está Chabuca Granda? Ay, bueno, pues en Barranco, ¿no? ¿No? Donde ¿Cómo va esa puente- canción? Por el paseo de la Alameda y no sé qué tanto. De la limeña, de Chabuca Granda. Chabuca Granda, ajá, sí. ¿Cómo va la letra? ¿Cómo va la letra de la canción? Alameda de la Rima. Sí. ¿Cómo va? Va por la Alameda. No, pues ya sé que está bien guapa la limeña, pero ¿cómo va la canción? Deja que te cuente, limeña. Deja que te cuente limeña. Deja que te cuente, limeña. Eso. Y miren nada más que de limeñas hay por aquí. Otra limeña. Chihuahuas. Con razón. Otra limeña. Sí. ¿Y qué? ¿Los alfajores están bien sabrosos? Así es, están rellenos de manjar. También tiene productos peruanos, todos los chocolates. Tenemos el pisco peruano. ¿Eso qué es? El pisco. Ah, el famoso pisco. ¿De qué está hecho el pisco? De uva destilada. Y luego acá, ¿qué vamos a comer? Aquí ¿qué están preparando? Es pierna de cerdo. ¡Ay! A ver, pierna de cerdo, ¿qué? Es pierna de cerdo para preparar las butifarras. Ah, las butifarras. Exactamente. Y luego acá, Arroz con pollo. Ajá. que les encanta a los peruanos el arrocito, Sí, arroz ¿verdad? con pollo con su papa la huancaína. Y luego el agua. Este es agua de maracuyá y el otro es la chicha. Ajá. Ah, Ya le digo la aquí es de chicha. La chicha de maíz. Ya aprendí algo más de Latinoamérica, gracias. Mire, tío Alberto, nada más lo que hay aquí. La kebab, la singara, ¿no? Lo que entienden ustedes. Chicken curry y biryani. ¿Cuál es la kebab? Kebab es este kebab, chicken kebab. ¿De qué está hecho? Está de pollo de pechuga, tiene especies de la Perú Bangladesh, eso es muy bien, huele rico y sabor tiene, se llama chicken kebab. ¿Y singara? Singara es esta, tiene dos tipos, carne y verdura, Ah, es una empanada. es una panada. Y luego, ¿esto qué es una sopita? Espakura, falta una, espakura es esta, sale verdura y garbanzo y harina. Es chicken curry, es una buena, nosotros de la preparar comida, chicken biryani, es con caldo sale, muy rico. Ánimo, maestro, sonría usted, que digan que de la República de Bangladesh sonríen como el sol. Sí, es muy buena. Ah, Chihuahuas, ¿qué dijo? Es muy buena. Dice muy buena. Ah, muy buena. Pues gracias, maestro. ¿Su nombre? Ali Masum. Saim. Zain, Ali y el maestro Francisco. Edgar. Ah, órale. Suerte. Bangladesh. Holanda. Holanda. El PSV y el maestrazo de Irving Lozano. ¿Qué onda, maestro? ¿De dónde es usted? De Eindhoven. Eso de Eindhoven. ¿Y qué anda haciendo por acá? Pues promoviendo Holanda y disfrutando la vida. Ah, que los holandeses son súper buena onda con los mexicanos. Claro que sí, pero mientras los mexicanos nos hacen campeón al PSV, les seguimos siendo buena onda con ustedes. Oiga, ¿y qué es lo tradicional en Holanda? Pues mira, lo tradicional son waffles holandeses. ¿Waffle? Ah, los waffles, que son muy tradicionales en Holanda, ¿no? Aquí le están horneando al momento y van relleno de una cajeta holandesa. O sea que eso ya lo desayunan, es un aperitivo. Desayuna. Es desayuno, comida, cena, A postre. cualquier hora. Cualquier hora. Es como un taco. Un taco, sí. ¿No me hace daño? Claro que no. Por eso tan altos los holandeses, porque desayunan bien con waffles. Miren, ¿Verdad? Ya creciste. Ya te acredité.
Está riquísimo. Está muy sabroso el waffle. ¿Quiere, tío Alberto? Una probadita. Ándele, ándele. No se la acabe, ¿qué le pasa? Está bien rica, mire. ¿Su nombre? Kun. Kun. Sí. Como el Kun Agüero. Aquí es Kun el güero. Oiga, ¿y de qué parte es entonces? ¿De Eindhoven? De Eindhoven, mira, aquí está mi amigo. Mira, presúmales. Uy, el maestrazo con el Irving Lozano. Así es, y el buen Chucky Lozano me hizo favor de firmar unas playeras de Fuerza México y lo estamos rifando en el Zócalo capitalino. En el stand de Holanda. En el stand de Holanda, y todo lo que vendemos lo donamos a la causa para el terremoto del 19 de septiembre. Fíjense, me caen rete bien los holandeses porque son súper buena onda, muy civilizados, todos andan en bicicleta, no hay bronca con ellos, todo el tiempo sonríen. Casi. Menos si nos echan el mundial, ya se nos va la sonrisa. Por un momento, pero... pero ya ustedes son bien buenos, ya regresarán. Está bien rica este waffle. Es un waffle holandés. Bueno, ya que le platico, usted ya se lo acabó. Bien rico y bien buena onda los holandeses, ¿a poco no? Le van al PSV y su ídolo, ¿quién es? El Chucky Lozano, ¿para qué le cuento? Digo, turca, Palestina, de Qatar, de Colombia, de El Salvador, de Uruguay, bueno, hasta de Estados Unidos. Ahora sí, como dicen por ahí, venga aquí a la Plaza de Santo Domingo y tendrás sabores y olores del mundo. Ay, ojitos pajaritos, pero qué rico es venir a la Feria de las Culturas. Yo voy por otro waffle.